¿Soy yo o se ha puesto de moda trabajar con demonios de la Goetia últimamente? Muy buenas a todos y todas, yo soy Harwe y este es vuestro canal 13 Lunas. En el vídeo de hoy quiero hablar de demonios, y quiero hablar de demonios porque supuestamente los paganos no creemos en demonios ni adoramos a Satán ni nada de eso. ¿O sí? Yo últimamente no lo tengo muy claro, pero como estoy escuchando tantísimo hablar de demonios, de demonología y de trabajar con la Goetia, pues he entrado en esas publicaciones y he decidido pues arrojar un poco de luz, porque creo que estamos cogiendo de fuentes, pero quizás no son las fuentes más cercanas al paganismo, sino a otras fuentes, nunca mejor dicho, y perdonad por la redundancia, que tienen que ver con lo oculto y con lo esotérico. Y esto me ha tocado explicarlo un montón de veces, porque ya sabéis, quienes me escucháis en Paganos del Mundo en el podcast, que me encanta la mitología sumeria y la mitología babilónica, y estoy un poco cansada de que se diga de determinadas criaturas que estaban en esas culturas que son demonios porque han llegado hasta nosotros como demonios. Así que me he propuesto en este vídeo desdemonizar a los demonios y explicar qué son realmente. Pero como quería darle un toque un poco más académico a esto, lo primero que he hecho ha sido irme a este librazo que está aquí, que se llama The New Encyclopedia of the Occult por John Michael Greer. Está en inglés, no está en español, creo que no se ha traducido siquiera, pero me interesaba especialmente la definición de demonio, porque hasta donde yo sabía, la palabra demonio realmente no tenía las connotaciones que tiene ahora mismo. Esto además me lo confirmó una amiga que habla griego, porque la palabra demonio viene del griego daimon, o la paladia si me estás viendo, y mi amiga me comentó que efectivamente la palabra demonio, la palabra daimon mejor dicho, significa espíritu, no es tal y como lo consideramos ahora mismo un demonio. Pero este autor, que del libro que he cogido, que es el libro de la Nueva Enciclopedia de lo Oculto, sí que le da esta dimensión maligna, digamos, a los demonios, tal y como lo vemos ahora mismo en el punto de vista contemporáneo. Y la definición exacta que da es la siguiente, que la tengo aquí traducida al castellano. En la mayor parte de las tradiciones mágicas, un demonio es una criatura no física que tiene usualmente una naturaleza maligna. Y yo, que me hago muchas preguntas, lo siguiente que me he preguntado ha sido, bueno, ¿y qué se entiende por una naturaleza maligna? Porque malo para mí no significa malo para ti, y malo para alguien en Babilonia no significaba lo mismo que malo ahora. Malo ahora puede ser que alguien le haga dislike a este vídeo, por ejemplo para mí, que vivo en el primer mundo. Pero malo en Babilonia puede ser que te arruinen una cosecha, o que se te muera una cabra. Así que me he llevado mucho tiempo dándole vueltas a esto, porque no es un tema que sea moco de pavo, sobre todo teniendo en cuenta que el término en sí, como he dicho antes, que viene del griego, que es daimon, no tiene esa connotación. Por tanto, la connotación la ha ido tomando después de esto. En mi afán por arrojar un poco más de luz sobre este tema, me he ido a este otro libro que también es de mis favoritos, que ya quienes me conocéis sabréis que me encanta, que es el libro de Diane Wolfstein y Samuel Noah Kramer, que se llama Inanna, Queen of Heaven and Earth. Inanna, reina del cielo y de la tierra. Es un compendio de poemas, tanto de la época sumeria, sobre todo de la época sumeria, y un poquito también de la época babilónica. Tiene también unas explicaciones sobre tanto la cultura en Sumer como luego muchas placas de origen babilónico. Ya sabemos que Babilonia es la heredera cultural e ideológica de Sumer, y luego eso todo llega a las culturas de Oriente Medio, que bueno, pues a mí me interesan muchísimo, la verdad. ¿Y por qué me he centrado especialmente en este libro y no en otro? Porque fue la primera vez que yo me topé con un espíritu bien conocido en la antigua Sumeria, bien conocido en Babilonia, y que luego llegó, como decía, a Oriente Medio, que es Lilith. Lilith es probablemente uno de los espíritus más populares que hay ahí fuera ahora mismo, pero se la sigue considerando demoníaca. Y cuando yo me leí este libro hace un montón de años, la verdad es que la mujer me pareció de todo menos demoníaca. El poema del árbol Julupu, que os lo pongo por aquí arriba, os pongo el enlace
donde lo leo en el podcast que dediqué a este tema, en realidad es eso, la diosa Inanna, que es una diosa de la civilización, asociada y amiga de los hombres, pide ayuda al héroe humano Gilgamesh para que le ayude a eliminar a unas criaturas que hay en un árbol gigantesco que muy probablemente podía ser o una palmera datilera o bien un sauce. Y ella lo que quiere es hacerse un trono en ese árbol y hacerse un lecho. Ninguno de los dioses la ayuda y ella va al héroe Gilgamesh a que la ayude. ¿Por qué? Porque ella no tiene suficiente fuerza para eliminar del árbol ni al pájaro Anzu ni a Lilith. El pájaro Anzu se considera una representación del rayo. Ya sabemos que un árbol es el peor sitio donde estar cuando hay una tormenta, porque si te cae un rayo y el árbol es muy alto, te va a dar seguro. Por tanto, tiene mucho sentido que ella llame a un hombre para talar ese árbol y hacerse un lecho y un trono, porque en realidad lo que significa es que están quitando esa madera de la naturaleza para construir algo. Es en realidad un símbolo de lo que viene siendo la industria maderera y de empezar a hacer los primeros muebles. Y lo mismo pasa con Lilith, porque en aquel momento Lilith no es vista como una serpiente, es vista como una lechuza. Es una especie de arpía o de antigua sirena. Pero no sirenas como las que van por el mar ni las mujeres serpientes. No. Es más bien como lo que podemos entender por el relieve de la Reina de la Noche. Lo que hace el héroe Gilgamesh, por tanto, es arrancar ese árbol y empezar a dominar las fuerzas de la naturaleza para conseguir que eso pase a ser algo civilizado. Así que ni Lilith ni el pájaro Anzu son considerados demonios, sino que son considerados daemones, es decir, espíritus. ¿Por qué podría pensarse que son malos o de alguna manera malévolos o demoníacos? Simple y llanamente porque son fuerzas que el hombre necesita controlar, porque van más allá de su civilización, de su cultura y de lo que está intentando construir. Pero no son malos, simplemente necesita controlarlos. ¿De dónde viene entonces esa asociación de Lilith, que en realidad es un ser alado, con las serpientes? Pues muy probablemente venga de una identificación con un dios que se llamaba Ningishira. El símbolo de Ningishira era efectivamente la serpiente y se consideraba que la serpiente estaba íntimamente relacionada con las raíces de los árboles. Por tanto, Ningishira era en realidad un dios de la fertilidad. Al identificarse Lilith, que por cierto significa espíritu del viento porque Lil significa viento, al identificarse Lilith con Ningishira y de alguna manera existir un sincretismo entre los dos, Lilith pasa a ser simplemente una fuerza que viene a simbolizar la fertilidad de la tierra y los ciclos de la tierra. Con lo cual, cuando estamos talando un árbol, si lo pensamos bien y lo estamos empleando para superficie agrícola, lo que estamos haciendo es en realidad domar a esa Lilith. En realidad, todos estos mitos vienen a simbolizar el paso de una cultura más bien de subsistencia de cazadores-recolectores a una cultura meramente agrícola y ganadera. Y se considera antihumana porque hay que aplastarla de alguna manera, porque hay que controlarla de alguna forma, pero no significa que sea demoníaca en el sentido actual, sino más bien que son espíritus que están en la naturaleza y que los hombres deben de alguna forma tener a raya o mantener a raya o controlar de alguna forma. ¿Qué pasa? Que pasamos de esa cultura politeísta que antaño había sido muy animista, porque si os fijáis esto tiene un sustrato animista tremendo, pasamos a un monoteísmo, y las culturas monoteístas esto no lo ven de la misma forma. Los daemones, entendidos como espíritus de la naturaleza, pasan a ser demonizados, y esa Lilith, con esa profundidad de la tierra, con esa fertilidad oculta, con esa feminidad, pasa a ser un demonio tal y como lo tenemos entendido en el día de hoy. Eso pasa con muchísimos otros dioses de la misma zona. Por ejemplo, sucede con Belial, que en realidad es como darle la vuelta al dios Baal, que Baal en realidad significa señor y era uno de los dioses de la mitología cananea. O también pasa con una de mis diosas de cabecera, que es Astarte, que luego se convierte en Ashtoreth, que significa, es un juego de palabras entre su nombre y la palabra Boshet, que significa abominación, y bueno, pues por cosas de lenguaje acaba siendo el demonio Astaroth.
Pero en realidad no son fuerzas que sean naturalmente malignas ni malévolas. Es que si se ven desde el punto de vista y la óptica judeocristiana, van a ser siempre malignas y malévolas porque los monoteísmos solo admiten el trabajo y el culto y la devoción a los mismos dioses, o más bien al mismo Dios. Así pues, la próxima vez que alguien te diga que trabaja con demonios de la Goetia, piensa por un momento que esos seres no son necesariamente malvados, sino que han tenido que ser oprimidos de alguna manera por el status quo y que por eso son considerados seres más oscuros. Pero pueden ser oscuros de la misma manera en la que una semilla está en la oscuridad para poder salir luego. También se oponen al status quo en tanto en cuanto suelen ser aquellos que han sido barridos por parte de ideologías monoteístas para hacer prevalecer su propio status quo, por supuesto, o su propia forma de entender la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido instructivo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, un besito y hasta luego. ¡Chao!